Hola compañeros de Una Visión para Ti, yo soy Idoia desde Pamplona, España, y mi fecha de abstinencia es el 8 de febrero del 2019. Junto con la compañera Coti y el Poder Superior os voy a presentar esta junta de hoy domingo 10 de mayo del 2020, en el que tendremos 3 participantes. Amada nos hablará de los pasos del 1 al 3 en esta semana que, el 25 de abril cumplió un año de abstinencia. Gaby nos hablará de los pasos del cuarto al 9, del cuarto al noveno. Gaby tiene abstinencia de casi 5 años y Silamani nos hablará de cómo vive los pasos 10, 11 y 12, y esta semana ha cumplido 2 años de abstinencia. Pues felicidades a los 3 y muchas gracias. Cuando quieras, Amada. Buenas tardes, Amada, comedora compulsiva, con fecha de abstinencia 25 de abril del 2019. Agradecida con Dios, con el universo, con la vida, con cada uno de ustedes y con mi madrina, por seguir siendo esa red de apoyo que me sigue conteniendo a pesar de las circunstancias. Y conmigo misma por un día más de abstinencia completa. Muchísimas gracias, Coti, por invitarme a participar con mi experiencia en estos primeros 3 pasos durante este primer año de abstinencia completa. Quisiera platicarles brevemente sobre cómo fue mi vida antes de llegar a Una Visión para Ti. Y parto desde el recuerdo desde que nací. Recuerdo que mi madre todavía me menciona como algo chistoso, que yo nací pesando 5 kilos, y recuerdo que llegaban con ella a la habitación, dice que llegaban y decían: ¿dónde está la niña que pesó 5 kilos? Era asombroso una niña con ese peso. Así pasa el tiempo, yo fui una niña cachetoncita, pero nunca fui delgadita, flaquita, ni tampoco fui muy gorda. Una niña obesa tampoco lo fui. No fue sino hasta la etapa de la adolescencia que yo empiezo, que recuerdo que es donde empieza mi calvario y mi fuga con la comida por no saber manejar las emociones. Recuerdo que si estaba triste, estaba enojada, si había algún pleito en casa con mis hermanos o mi mamá no me escuchaba o simplemente me regañaba, lo único que yo hacía era correr a la tiendita y comprarme pingüinos, galletas, todos los productos Marinela y Bimbo y lo que hubiese ahí que pudiera comprar, eso. Todo para lo que me alcanzara, lo que ahorraba, e iba y lo compraba y me regresaba. Ay, me acuerdo que era mi tesoro. Llegaba a mi casa y me iba a un lugar aislado, por supuesto, en la última recámara, donde estuviera yo sola, y a comerlo con aquella satisfacción que me daba un gozo y una alegría y me hacía olvidar la emoción del momento. Así es como yo empiezo, sin darme cuenta, a desarrollar la enfermedad del comer compulsivo. Pasan los años y eso se vuelve un mecanismo de defensa ante cualquier adversidad, cualquier situación dolorosa, lamentablemente, y siempre acudía. Y ese fue mi comportamiento de la adolescencia hasta toda la vida. Recuerdo uno de los hechos muy tristes, pero que al mismo tiempo uno de los hechos más importantes de los acontecimientos que tanto había esperado yo desde que era niña, porque siempre fue muy romántica y fantasiosa, idealista, era el día que yo me llegara a casar. Y lamentablemente yo llego al altar vestida de blanco, como es una canción que me encanta, pero llego obesa, con un sobrepeso. Un vestido que tuvieron que confeccionarme, que mi mayor anhelo era un vestido donde yo me hubiese visto ese día como una princesa, como una reina en un cuerpo esbelto, y lucir el vestido de novia tan significativo para mí, y lamentablemente a causa de esta enfermedad no fue posible. Yo me caso y sí, la enfermedad seguía progresando sin yo darme cuenta. Me acuerdo que mi esposo fue el que vivió más abiertamente todo el trastorno de llegar a mi casa y comer de una manera desbordante, como ya lo he comentado en algunos audios, sin saber. Yo comía lo mismo que comía mi esposo, un hombre de 1,83. Obviamente, nunca ha sido obeso, y él nunca tuvo el problema de la compulsión y yo comía exactamente igual que él. Pasa el tiempo y yo siempre, en esos años, yo siempre estuve sometiéndome, buscando dietas, buscando dietas que me llevaban, y fluctuaba siempre el peso, subía y bajaba, pero cuando volvía a subir después de que dejaba las dietas, nunca quedaba en el peso, siempre recuperaba y siempre tenía un poquito más, un poquito más. Y va pasando el tiempo y yo me tuve que someter a unas cirugías de cadera. Mi vida se empezaba a convertir gris, a sentirme triste.
Yo recuerdo que cuando a mí llega el mensaje por primera vez a través de una compañera de Comedores Compulsivos Anónimos, yo no conocía absolutamente nada de este programa, no sabía nada de programas de 12 pasos. Me invitan a Comedores Compulsivos Anónimos y yo lo que veo cuando recién llego es a una mujer que no estaba delgada ni flaquita, pero que era curvilínea. Era como que medio rellenita, pero con unas curvas, una cadera, se le veía la cintura, se le veía esa figura que yo siempre había querido tener, que si bien es cierto, gracias a Dios tengo una bonita figura, pero con el sobrepeso nunca me pude ver en el espejo de esa manera. Entonces fue lo primerito que me impactó a mí. Entonces la veo yo a ella y al tiempo la elijo como madrina, sin saber nada del grupo ni nada. Yo con la buena disposición y lo tomaba bueno, es que aquí dicen que aquí te van a enseñar a adelgazar. Y sí, efectivamente, eso fue lo que yo tuve dentro de comedores compulsivos. Porque lamentablemente que yo recuerde solamente había dos mujeres que estaban esbeltas, una muy flaquita, otra que fue mi madrina y las demás gorditas. Durante mi trayecto dentro de comedores compulsivos, yo nunca viví dentro de la recuperación. No es igual que lo que se vive en una visión para ti. Ahí se trabajaba solamente lo que cada quien percibía de lo que se leía y cómo creía que tenían que ser las cosas. No había recuperación. Realmente se decía y se creía que había pasos en cuanto a una admisión, pero no había una abstinencia de los alimentos y había recaída tras recaída tras recaída. Y eso es en lo que yo escuchaba generalmente. Pero aún así, Dios fue tan bondadoso y tan bueno conmigo, porque yo llegué limpia, sin ningún concepto, ni ningún conocimiento del programa. Yo llego ahí, a los 7 meses se me da un regalo de la pérdida de 40 kilos. Me convierto en sin exagerar, realmente una mujer preciosa. De los 99.800 gramos que yo llegué pesando a CCA, pierdo 40 en 7 meses porque me vuelvo obsesiva sin darme cuenta. Obviamente que esta pérdida de peso se dio bajo el consumo obsesivo y compulsivo de Coca-Cola Light, de chicles, porque hasta la nutrióloga que en su momento fui me dijo, mira, te vas a comprar estos pan light, te vas a comer estos snack, un gansito de 40 calorías, porque lo que ella hacía era medirme las calorías, más no trabajaba la parte nutritiva y la obsesión mucho menos, ¿verdad? Porque total desconocimiento. Entonces esos 7 meses fue mi adiestramiento, por así decirlo, en relación a contén la obsesión, pero con estos sustitutos de azúcar, panes light, edulcorantes, bueno, ya lo mencioné, los chicles, sobre todo la Coca-Cola. Yo me bebía de 2 a 3 litros de Coca-Cola todos los días y el café ni se diga. Fue una de las cosas que más me dañó mi intestino. Pasan los 7 meses y yo me vuelvo obsesiva. Medio que tapo la comida con todo eso, muletillas que seguía usando y me voy de tajo al gimnasio. 3, 4 horas al gimnasio, obviamente logro un peso, un cuerpo muy bonito, se formó la figura. Por fin yo veo en el espejo una figura preciosa, hermosa, que ni en mis sueños más imaginados hubiera imaginado que iba a poder tener. Pasa el tiempo, eso fue en el 2011. Para el 2012 yo empiezo a retirarme de la agrupación porque nunca hubo un trabajo profundo de pasos, no hubo un conocimiento real de lo que era trabajar con la enfermedad, con la obsesión y con la alergia física, que hoy ya conozco que es lo que nos habla en el libro, ¿no? El caso es que yo me retiro de la agrupación y empiezo a recuperar peso. Lamentablemente del 2013 para el 2017 yo vivo un calvario horrible, horrible de subir y bajar de peso, pero sobre todo de subir en aumento, en aumento, en aumento. La enfermedad es progresiva y mortal. De esos 55 kilos que yo llegué a pesar en aquel entonces, empiezo a subir luego 5 kilos y bajaba 2 y volvía a subir otros 7, bajaba otros 2 y volvía a subir otros 8, bajaba otros 3, 4 kilos, que era lo más que podía bajar, 3, 4 kilos, máximo, máximo, yo creo que fueron 5 kilos en alguna etapa en esos años, del 2012 al 2017. Pero siempre eran en aumento, subiendo más, subiendo más, subiendo más. Bajaba 5 kilos, pero subía más. Y lo subía y lo subía. Antes de llegar a una visión para ti, yo caí en una depresión crónica a raíz de mi divorcio. Yo me divorcio, pero antes de eso ya venía en decaimiento mi vida matrimonial y todo. Mi salud estaba totalmente deteriorada. Yo tuve 3 cirugías de cadera, tuve una histerectomía, dos, perdón.
En fin, durante esos tiempos, derivado de la obesidad, bueno, parte de, no fue solamente la obesidad, derivado de muchas otras situaciones, y del mal manejo de las emociones. Yo no sabía manejar las emociones, todo lo somatizaba, todo me lo tragaba emocionalmente y físicamente, porque siempre fue mi fuga, la comida. El caso es que venía de una depresión terrible, donde yo ya le estaba llorando, como he escuchado a varias compañeras, y me identifico totalmente. Hay grados de comedores compulsivos, hay gente en la que no ha progresado tanto la enfermedad, que al escucharme a mí decir que yo le lloraba la comida frente a una pizza llorando desgarradamente como una niña que le pide a Dios que la cuide de alguna manera, una cosa fea, se pueden reír y les puede parecer absurdo decir, ay, cómo le lloraban la comida, ay, qué exageradas, y con un sobrepeso increíble, ¿no? Ese fue mi caso. Yo toqué fondos de dolor y de sufrimiento y de abastecimiento, decir, ¿cuándo voy a poder parar? Dios mío, no puedo. Aún ya teniendo el conocimiento vago de lo que era comer compulsivamente, de la obsesión hasta cierto punto, y no poder parar. Yo estaba deprimida, viví unos meses, si no es que más de un mes y medio, como un indigente dentro de mi propia casa. Eso lo compartía yo en los primeros tiempos que me pidieron también y me dieron la oportunidad de compartir en mis primeros 3 meses o 6 meses que ingresé una visión para ti. Yo comía chocolates, 10 cajas de chocolates de los Ferrero Rocher, a lo tonto, así, a un lado de mi cama tirados los papeles, una depresión terrible, un abandono total por la tristeza, la depresión, la pérdida del matrimonio, la salud, muchas cosas. Cuando yo contacto a una compañera, una visión para ti, ella me pasa el mensaje y me dice, aquí se trabaja de esta manera. Y me empieza a explicar cómo es que funciona una visión para ti. Yo venía completa y totalmente derrotada, como dice el libro. Tiene que estar la persona en el estado más vulnerable de derrota para poder aceptar lo que sea y estar dispuesta a hacer lo que sea. Medir, pesar, borrar alimentos, empezar a limpiar la lista de los alimentos, todo lo que ella me empezó a decir, hacerlo. Yo ya venía dispuesta después de no tener deseos de vivir, no tener anhelos, no tener felicidad. Y no fue solamente esos últimos meses antes de llegar a una visión para ti. Yo ya venía con esta condición de salud, de desánimo y de depresión sin darme cuenta de 5 o 6 años atrás y no los había detectado. Entonces pasa todo ese tiempo y llega el momento en el que yo estaba completa y absolutamente derrotada. Me dice mi madrina, ok, vamos en una visión para ti funciona de esta manera. Se trabaja con este plan de alimentos, con la hoja gris, vas a medir, vas a pesar, nada de comida entre ellas. Va a haber un tiempo donde tú vas a esperar no menos de 4 horas, no más de 6 horas para que consumas los alimentos y vas a vender siempre vegetales, comida, verdura cocida y tu proteína. Y las proteínas no más están en este plan y de aquí vamos a hacer la lista de tus alimentos seguros. Y por otro lado, me hizo que hiciéramos 2 listas, una de los alimentos alcohólicos y otra de los alimentos seguros, para que yo pudiera empezar a detectar cuáles eran los alimentos que de por vida tendría yo que comer, porque a su vez esos detonaban en mí la obsesión. Si yo desde el primer paso que yo empiezo y doy esa admisión, por supuesto, la admisión la di cuando yo reconozco que era impotente a través de todo ese valle de dolor y cómo es que me va llevando en el camino mi madrina leyendo la opinión del médico y ahí hablando y recordando la experiencia dolorosa de la que venía. Así es como yo empiezo a dar ese primer paso en una visión para ti. Y así como era evidente, cuando yo empiezo a través del estudio del texto del libro de Alcohólicos Anónimos, bueno, primero iniciando la lectura del prólogo, tratando de entender y conocer un poquito sobre la historia, luego la opinión del médico, donde ahí me encantó que me desglosan, y de hecho hace poco le volví a preguntar a un compañero sobre el síndrome de atracón, perdón, el ciclo adictivo. Y lo tengo ahorita revisando mis hojas y mis cuadernos, lo recordé y aquí lo tengo escrito. Cuando empiezo yo a recordar en mi propia experiencia esas sensaciones de impotencia, de no poder, ¿por qué? Pero detectando sobre todo cómo es que se inicia el ciclo del dolor del atracón, así le escribí yo en mi cuaderno. Y es obviamente cuando empiezo con el primer pensamiento que viene a mí. Han sido tantos años de una manera de pensar, hábitos. Ya se me hizo un hábito de pensamiento que en automático el inconsciente me lleva a ese mecanismo, que es, ok, cúbrete del dolor,
acalla esa emoción y es con la comida, con la comida. Entonces los pensamientos no se iban a ir de la noche a la mañana solamente con reconocer que yo tenía un problema. Lamentablemente esos pensamientos van a seguir bombardeando mi mente siempre porque yo tengo y desarrollé una mente adictiva, lamentablemente. Y así es como yo reconozco que ese ciclo del dolor se presentaba en mí cuando me llevaba a sucumbir ante ese primer bocado compulsivo. Venía ese pensamiento del placer del alimento para poder acallar aquella situación dolorosa. Empezaba a surgir en mí, si yo anido ese pensamiento y lo sigo dando, empieza a surgir en mí el deseo imperioso de poder probar, aunque sea un poquito, que es lo que me pasó muchas veces cuando yo me ponía a dieta y de repente ya no aguantaba la tensión y todo, empezaba el pensamiento y bueno, no pasa nada. Yo decía y pensaba, no pasa nada, porque el deseo y el pensamiento del placer de ese alimento era tan poderoso, y entonces surgía en mí ese deseo imperioso y sucumbo hasta ese primer bocado compulsivo, lo como y es donde se desencadenaba la alergia física que ningún poder humano podía hacer parar. Se desencadena la obsesión mental, ese pensamiento que está ahí un poquito más, ahí necesito más, empieza a tomar la importancia sobre cualquier otra situación, por más importante que otras situaciones sean, el poder estar enfocado solamente en querer comer, comer y comer y comer, se desata la obsesión mental. Y obviamente viene el atracón de comerme hasta el punto de reventar o de llorar. Pasa esto y empieza nuevamente el sentimiento de culpa, al sentirte el día siguiente con una desmoralización, una tristeza y nuevamente decir a través de una fuerza de voluntad cuando no ha habido una rendición total y empieza otra vez la fuerza de voluntad, que es lo que me pasaba a mí. Entro en el síndrome de supresión porque corto de tajo la harina, el azúcar que yo en ese entonces quería. Dije, es que si no como esto voy a bajar de peso y ya no voy a volver a comer de esa manera. Vivo el síndrome de supresión, pero no lo soporto. ¿Por qué? Porque no tenía ningún fundamento, no tenía algo que me sustentara para atravesar ese síndrome de supresión y volví otra vez a sucumbir al atracón y nuevamente con el atracón o con el... Y otra vez volví a sucumbir al primer bocado compulsivo, se desataba la alergia, otra vez la obsesión mental y de nuevo. Y así era algo cíclico que yo estaba viviendo y es lo que explica tan detalladamente en la opinión del médico. Después leyendo un poco más con mi madrina, cómo no aceptar ese primer paso, recordando todas esas humillaciones y situaciones dolorosas. Y viene esa segunda otra parte donde yo admito que mi vida se había vuelto ingobernable. ¿Cómo no? Derivado de esas conductas, yo me privaba de convivir y de estar, y como lo he compartido anteriormente, de tener una conexión real con el que fue mi esposo. Estaba en cuerpo, pero el bulto presente, porque mi mente en sí, a nivel consciente, estaba todo el tiempo con el pensamiento y la zozobra a donde fuera y en donde estuviera. ¿Qué van a dar de comer? ¿Qué voy a comer? Ay, ¿ahora qué voy a hacer de comida? Acabamos de desayunar cuando, mijo, ¿qué se te antoja comer? ¿Quieres que te haga esto, esto, esto? Y le sacaba un montón de menús. A mí me iluminaba, me emocionaba nada más de pensar en qué voy a hacer de comida. Se me pasaba todo el día planeando ir al mercado y si no tenía las cosas en la casa porque era una comida que a mí se me antojaba y que yo se lo sugería, entonces me iba al mercado y compraba todas las cosas, pero siempre estaba pensando en la comida. Era una cosa terrible, vivía esclavizada. Claro que mi vida se había vuelto ingobernable, no tenía control de mis pensamientos ni de mis conductas. Cuando ya inicio en el segundo paso, por supuesto, que es donde yo llego a un convencimiento que solamente un poder superior a mí misma me iba a poder devolver el sano juicio. Y como, por supuesto, aceptando de entrada, ¿no? Como decía anteriormente, en ese primer paso también, mi vida se había vuelto ingobernable. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no tenía un juicio sano. Porque realmente mis comportamientos con la comida y los atracones que yo me daba por las noches no era de una persona normal, de comer y esconder galletas y cajas de galletas, cajas de chocolates y por ende todo el tiempo es tener esa sensación de insatisfacción, de no sentirme plenamente feliz y si estaba la comida presente, pues entonces sí había alegría, aunque el ambiente y las situaciones o había situaciones o circunstancias difíciles, pero mientras yo estuviese comiendo yo me sentía bien. O sea, minimizaba realmente muchos de los problemas que realmente tuvieron que ser atendidos por la magnitud del problema y yo los minimicé muchas veces porque estaba drogada y anestesiada. ¿Cómo no reconocer que realmente yo no tenía un juicio sano y que solamente Dios me lo podría devolver a través de esa abstinencia completa de la que se nos habla, que solamente con una abstinencia completa yo voy a poder
de tener la alergia física de la que me hablaba en la opinión del médico. Después, más adelante, en el capítulo de nosotros los agnósticos, en el estudio diario, tras esa repetición diaria con la madrina, escuchando la cadena, es como esa aceptación y dar ese segundo paso de creer que sobre una base espiritual es lo que yo tendría que estar cimentando ahora mi vida para poder tener realmente esa vida libre de las obsesiones. Eh, y obviamente que tuve que reconocer y admitir, por supuesto, que mi vida tenía que tener un nuevo sentido de dirección, que tenía que tener una nueva manera de ver las cosas. Cuando obviamente y en ese segundo paso, y en nosotros los agnósticos me encantaba porque decía que si yo solamente tuviera un código moral o solamente bastara con esto, o a través de una filosofía de vida, eso hubiese sido suficiente, pues para mí no lo fue. Vienen todas estas admisiones y este reconocimiento y yo doy un segundo paso. ¿Creo que Dios lo puede hacer? Sí. Ahora viene la otra parte, donde entraba en este tercer paso, donde entrego mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Y no solamente se trataba, ahí empieza el principio de la confianza, aprender a confiar en ese Dios en el que yo creo que Él me va a devolver el sano juicio. Sí, sí creo, pero no solamente era de dientes para afuera, sino empezar a entregarle cualquier situación para empezar desde la impotencia y la frustración que sentía con la desesperación. Esto también va a pasar. El síndrome de supresión era horrible y yo, Dios mío, te entrego mi vida y mi voluntad y de rodillas, de rodillas, de rodillas, pidiéndole a Dios que me diera la capacidad para poder superar esa sensación que sentía yo que me volvía loca. Era una cosa terrible. Para concluir solamente en este tercer paso, el dar ese tercer paso tiene que darse, yo lo tuve que dar con una verdadera convicción, recordando en todo momento del dolor, de dónde venía yo y que yo ya había identificado los comportamientos, los pensamientos y los alimentos que me disparaban la compulsión y la obsesión, y que una vez que yo los identificaba y los aceptaba de verdad, yo empezaba a llenarme de esperanza y yo sabía que solamente eliminando eso de mi vida a través de la abstinencia completa, midiendo, pesando, estructurando mi vida, Dios estaba a cargo. Yo confío, Dios, en que tú estás conmigo y te entrego esto, te entrego mi impotencia ante todas estas situaciones, ante toda esta sensación de malestar, te la entrego, confío, te entrego mi vida y mi voluntad. Y empezaba a través de esas acciones que me enseñó la madrina. Cuando yo realmente empiezo a abandonar mi propia voluntad en relación a la comida y dejar completamente mi vida, principalmente que en todo lo que giraba en torno a la comida a él, y a través de hora tras hora y sobre todo esos lapsos de supresión del síndrome de supresión para mí fue terrible. No comer azúcar me volvía loca porque corté de tajo y el cerebro obviamente tiene un shock, entra en shock. Imagínate nada más todo lo que yo le metía a tantas porquerías y fue muy terrible. Y aún así, de rodillas y pidiéndole a Dios porque estaba totalmente derrotada y dispuesta a Dios, atrás no quiero volver. Si eso que estoy viviendo dentro del síndrome de supresión era muy similar y parecido a cómo me sentía cuando estaba depresiva, abatida, pero acá era todavía con esta euforia que te genera como los adictos cuando ya no tienen su droga. Era una cosa horrible, por eso yo cuando me dicen, yo entiendo perfectamente a un adicto. Yo viví el síndrome de supresión porque corté en tajo, pero también puedo dar fe y testimonio de que yo le entrego mi vida y mi voluntad a Dios y Él se hace cargo. Él me empieza a dar la fuerza a través de la gente que me ha enseñado una visión para ti, cómo empezar a vivir con esta enfermedad, cuidando de mí a través de medir, de pesar, de no alejarme de la cadena, de escuchar los audios todos los días, porque solamente a través de la repetición constante puedo mantener en mi mente activa y alerta de que no se me olvide el dolor y el sufrimiento por el que pasé y que yo padezco de una enfermedad que ningún poder humano me puede a mí quitar más que Dios. Entonces entrego mi vida y mi voluntad a través de las acciones diarias. Es muchísimo más lo que se pudiera platicar a detalle, tanto de la obsesión, de la admisión, de la impotencia, pero hoy por hoy agradecida con una visión para ti, porque a pesar de que durante este año no ha sido nada sencillo por todo lo que he tenido que atravesar, hoy le doy gracias a Dios porque estoy en abstinencia completa.
Se me ha terminado el tiempo y solamente me resta agradecerles a todos por escucharme, que Dios nos permita continuar en este camino de la recuperación con una abstinencia sostenible un día a la vez. Gracias, Amada, por tu compartir y felicidades por tu primer año. Ahora la compañera Gaby nos hablará de cómo trabaja los pasos del 4º al 9º. Buenos días, estimados compañeros. Yo soy Gaby, comadre compulsiva recuperada, con fecha de abstinencia 30 de julio del 2015, vivo en San José de Costa Rica. Doy gracias a mi poder superior por el don de la vida, por la oportunidad que me brinda de compartir con ustedes mi 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º paso. Gracias, por supuesto, por el especial servicio e invitación que me hicieron las compañeras Coti e Idoya. Igualmente aprovecho para darle la más cordial bienvenida a todos los compañeritos que se nos han unido a la cadena durante esta semana. Sí funciona, quédese aquí y vea resultados. Bueno, el 4º paso dice: sin temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Yo les voy a compartir mi experiencia, fortaleza y esperanza. Este paso yo lo hice en junio del 2017, imagínense ustedes, ya casi 3 años, bendito Dios. Recuerdo que cuando terminé de hacer o tomé el tercer paso con mi madrina, ella me dijo: Gaby, tenemos que comprometernos, ¿verdad? Si así yo lo aceptaba, 2 cosas. Primero, terminar el programa, los 12 pasos, y después ayudar a otras personas. Y yo enfáticamente, por la gracia de mi poder superior, dije que sí. Inmediatamente recuerdo que ella me lee la página 63 al final, donde dice: después nos encaminamos por un derrotero de acción vigorosa en el que el primer paso consiste en una limpieza personal de nuestra casa, la cual muchos de nosotros nunca había intentado. Posteriormente, ahí en ese primero y segundo párrafo nos hace una analogía con respecto a un negocio donde tiene unas mercancías vencidas y hay que hacer un inventario urgente. Entonces se trata de extraer absolutamente todo lo viejo y lo vencido que en nosotros espiritualmente eso me había dañado, había corroído todo, fibras, toda la parte internamente, y que me tenían sobrepeso, porque esa es la verdad. Entonces recuerdo que la madrina me mandó una instrucción y me dice que el inventario que vamos a hacer minucioso se conforma de 10 resentimientos, 10 miedos, y vamos a hacer también un inventario sexual. Comenzamos por los resentimientos y trabajamos las columnas que están en el capítulo, en la página 65 del capítulo 5, cómo funciona. Ahí muestra 3 columnas, que sería la primera columna, con quién estamos resentidos o con qué institución estamos resentidos. La segunda columna, la causa. La tercera, cómo me afecta o cómo me afectó mis relaciones personales, sexuales, el amor propio. Una 4ª columna que aquí nos indica que está compuesta por unas preguntas. Esto nos lleva a analizar con la madrina en qué parte tuve yo participación en estos resentimientos. Porque yo les cuento que en un determinado momento, cuando yo comencé a trabajar los resentimientos, yo le quería echar la culpa absolutamente todo, y que la madrina me dijera: sí, es la culpa de todo el mundo que usted esté con sobrepeso. Porque los resentimientos, como tal lo dice el libro grande de Alcohólicos Anónimos, de aquí se derivan todas las enfermedades. Nosotros hay que recordar que estamos física, mental, espiritualmente enfermos, y entonces todo esto ha ensuciado nuestra alma, y hay que escribirlo de una forma minuciosa y honesta. Y entonces, compañeros, así fue yo desarrollando los 10 resentimientos, en medio de ira, en medio de vergüenza, en medio de miedo, de lágrimas y hasta de victimización. Lo escribí. Una vez que yo lo escribía, ella me hacía me daba una retroalimentación. De ahí emergen también algunos defectos de carácter y algunas reparaciones que después ya yo las hago en un 8º o un 9º paso, pero que emergen ahí mismo y se van a identificar y que se van a comentar en el 5º paso. Cuando abordamos los 10 miedos, ella solamente me dice que los enumere y que en el 5º paso los vamos a revisar. Bueno, llega ahí la parte del inventario sexual, que esa parte es traba, definitivamente traba, porque uno cree que va a ser señalado, que va a ser
sí señalado, que va a ser increpado o regañado. En mi caso siempre el susto era que iba a ser regañada. Algo que es importante anotar, compañeros, y que yo lo he aprendido en los diferentes talleres en los que he participado, es que tanto los resentimientos como los miedos y el inventario sexual, en el libro grande hay hasta oraciones para, para cada uno de estas partes del cuarto paso. A mí eso me ha fascinado. Por ejemplo, la oración del resentimiento la encontramos en la página 67. Dice: le pedimos a Dios que nos ayudara a demostrar la misma tolerancia, paciencia y compasión que gustosamente tendríamos con un amigo enfermo. Ustedes ahí pueden terminar el párrafo. Para el caso de los temores, ¿verdad?, que era lo que estaba abordando y terminando en mi audio anterior, era esto, que el temor dice que es una hebra maligna y corrosiva. Claro, en mi caso el temor siempre se manifiesta a través de la ira. Entonces, como decía, yo tenía mal carácter, yo tenía mal comportamiento, como decimos aquí popularmente, era una persona enchaquetada, ¿verdad? No, pero en el fondo era una persona miedosa, totalmente miedosa. Y entonces, como lo dice el libro grande, esta palabra de temor, dice, es maligna y corrosiva. O sea, esta palabra o este sentimiento a mí me puede llevar a comer en cualquier momento. También encontramos una oración sobre el temor en la página 68, el penúltimo párrafo. Ya cuando abordé el inventario sexual, como les decía, qué vergüenza, con una madrina abstinente recuperada. Lo que tal vez se olvide en el momento es que ella también es una adicta a la comida como yo, que igualmente tuvo ese apartado en su inventario sexual. Y yo, compañeros, yo estaba tan derrotada. Ya había hecho mis primeros, segundo y tercer paso, que dije yo aquí, y además le tenía plena confianza a ella. Yo en ese momento, cuando hice mi cuarto paso, les confieso que estaba pasando una situación familiar muy fuerte, que solamente ella y mi persona la sabíamos. Yo se lo conté a ella y lo viví paralelamente a mi cuarto paso, que fue algo realmente liberador. Por eso yo digo que mi madrina es una persona que me tuvo mucho amor, mucha paciencia, mucha tolerancia y sobre todo mucha dedicación. Lo más lindo aquí en la parte de la parte sexual es que el libro grande no nos señala. Para mí es un rubro que nosotros lo trabajamos con el poder superior. Hay muchas carencias desde muy pequeños y que se fueron haciendo así como una bola de nieve, se puede decir, y eso me llevó a mí a comer. Me llevó a comer y hubo también carencias de infancia, pues que me llevaron a estas conductas, de las cuales no me enorgullezco, pero lo más importante es que el libro grande me explicó que hasta para eso hay una oración. Lo encontramos en la página 70 también, el penúltimo párrafo, que comienza: para resumir lo referente al sexo, Oramos sinceramente por un ideal recto, por una guía para cada situación dudosa. Y ustedes ahí pueden terminar de leerlo. Muy bien, para finalizar este cuarto paso, quiero leer textualmente lo que nos dice en la página 71, este capítulo 5, donde termina el cuarto paso. Dice: si ya has tomado una decisión y has hecho un inventario de tus impedimentos más notorios, los sentimientos, el miedo y el inventario sexual, ya has logrado un buen comienzo. Un buen comienzo, compañeros. Siendo así, ya has tragado y digerido grandes trozos de la verdad sobre ti mismo. Mire, como les decía, cuando yo escribía, lloraba. Cuando me detenía de escribir, lloraba. Qué vergüenza mandarle decir esto a la madrina. Y como les digo, siempre creía que me iban a regañar o me iban a dar la razón, sobre todo porque en la cuarta columna, y eso lo verán después los que no han trabajado el cuarto paso, en la cuarta columna, en el caso de los resentimientos, ¿verdad?, era algo muy revelador. O sea, no era echarle la culpa a las demás personas, sino en donde hubo también omisiones de parte de Gaby para que estas situaciones se dieran. Viera que cuando ya terminamos el cuarto paso, me dice mi madrina: ella está en México, yo aquí en Costa Rica, que tenemos que ponernos de acuerdo para trabajar el quinto paso.
Mire, trabajamos alrededor de 1 hora, más o menos. Y fue como una retroalimentación de todo lo que trabajé en el cuarto paso. Fue unos momentos, unos minutos realmente maravillosos. Esa palabra para mí es muy grande, pero fueron maravillosos, muy liberador. No me sentí señalada, ni regañada, ni castigada, como lo decía anteriormente. Algo muy importante que nos dice la página 73, y recordar que ya el quinto paso está en el capítulo 6. Los pasos 5, 6, 7, 8 y 9 se encuentran en el capítulo 6 en acción. Dice así: deshicieron bien su inventario, pero se aferraron a algunos de los peores artículos de sus existencias. Solamente creyeron que habían perdido su egoísmo y su temor. Solamente creyeron que habían sido humildes, pero no habían aprendido lo suficiente sobre humildad, intrepidez y sinceridad en el sentido que creemos necesario hasta que le contaron a otro toda la historia de su vida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces hay personas que llegan a un programa de recuperación, hace el cuarto paso y salen huyendo. Y salen huyendo porque ¿cómo? Aunque el enunciado del quinto paso dice: admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Aunque eso lo digo, hay muchas personas que no se atreven. En el fin de semana pasado que estuvimos en el taller online, comentábamos que hay personas que hacen su quinto paso con la madrina o el padrino. Muchos han escogido a un terapeuta, otros han escogido a un sacerdote. En mi caso, yo escogí a mi madrina. Entonces, como les decía, no es solamente llegar y desenmascararse, en mi caso, en un cuarto paso, sino hay que admitirlo. Ya lo admití ante Dios, ante mí misma, porque al escribirlo, pero ante otra persona, para recibir humildemente una retroalimentación de la persona escogida, que es recuperada y que es abstinente. En mi caso, mi madrina. Entonces, sí, claro, hay mucha tensión. ¿Cómo que yo le voy a decir, le voy a abrir mi corazón para comentarlo con una persona? Pero bueno, así era, así sucedió y así lo acepté yo. Y como les digo, fue realmente totalmente liberador. Este quinto paso tiene unas bellas promesas que las encontramos en la página 75, en el párrafo 2, dice: nos despojamos de nuestro orgullo y ponemos manos a la obra, esclareciendo todos los rasgos de nuestro carácter y todos los resquicios del pasado. Una vez que hemos dado este paso, sin retener nada, nos sentimos encantados. Claro, yo recuerdo que fue la parte del inventario sexual, fue lo que más susto me daba, y fue algo realmente muy, muy liberador. Ya cuando he trabajado de una forma exhaustiva con mi madrina, este paso, yo realmente no quería como ya despedirme de esas conversaciones que teníamos. No trabajábamos más de 1 hora cuando lo hicimos. Ya para esas épocas era como agosto más o menos del 2017. Y en la página 75, después de que leemos las promesas, está un párrafo que ella le toma fotografía y me lo lee, que fue algo precioso. Ella me dijo: el día que terminemos el quinto paso, usted tiene que disponer de 1 hora más, porque hay que hacer un trabajo con el poder superior, y eso me llena de mucha alegría. Y textualmente lo dice el libro grande: al regresar a la casa, buscamos la manera de estar solos durante 1 hora para meditar cuidadosamente sobre lo que hemos hecho. Le damos gracias a Dios desde el fondo de nuestro corazón por conocerlo mejor. Tomamos el libro y lo abrimos en la página donde están los 12 pasos, que es la página 59, leyendo cuidadosamente las 5 primeras proposiciones. Aquí lo más lindo cuando hacemos esta revisión dice: es firme lo que hemos construido hasta ahora, o sea, el cuarto paso. Están las piedras en su lugar. Hemos escatimado el cemento que usamos para la base. Hemos tratado de hacer sin arena la mezcla de cemento. Entonces yo recuerdo que la madrina me dijo que hiciera como un escrito en audios, que me relajara, que pensara en todo ese tránsito que hice sobre ese cuarto y ese quinto paso, y vieran, compañeros, que fue algo liberador, totalmente liberador. Hasta un dibujo que ahora les voy a compartir
al lado de mis fotografías. Bueno, cuando he llegado aquí he terminado el quinto paso, he hecho ese escrito, he estado con Dios, hablando con Él, agradeciéndole, liberarme de todo ese salveque que yo traía por años, por más de 40 años. Recibo la retroalimentación de mi madrina, preciosos comentarios, y comenzamos a trabajar el sexto, séptimo, octavo, noveno paso, y ella me dice que lo vamos a trabajar párrafo por párrafo. O sea, el trabajo del libro grande es permanente, es vigoroso y es diario. Eso es importante también para escucharlo yo y también compartirlo con las demás personas. Entonces comenzamos por el sexto paso. El sexto paso nos dice: estuvimos enteramente dispuestos, y lo tengo bien subrayado, dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. Yo les decía que ya en el cuarto paso, cuando yo lo iba escribiendo, mi madrina me decía: Gaby, la palabra control te suena, Gaby, la palabra egoísmo te suena, Gaby. Y ella no me lo decía directamente, pero ahí emergen, en el mismo cuarto paso emergen esos defectos de carácter. Entonces, en este momento es un momento de recogimiento, donde estoy dispuesta a liberarme de todo esto. Yo les he dicho a ustedes, mi papá, yo les he contado, encabeza el primer resentimiento de mi cuarto paso. Y hoy por hoy yo les digo, yo les he contado, hoy nos abrazamos hasta como hermanos. Entonces, yo digo, eso es la parte, ese es el regalo espiritual que me dio ese cuarto y ese quinto paso, estar liberarme. O sea, en este momento yo no puedo decir, mire, el miedo aquel que no les conté, y bueno, el miedo que enfilaba mi cuarto paso era, yo vivo como una montaña y siempre pensaba en un accidente que era realmente algo posible. Ahora disfruto el viaje, cuando voy de regreso, cuando voy de viaje para mi trabajo, lo disfruto. Entonces, liberarme hasta de eso, que eso no me vaya a llevar a comer, revisar muy bien los conceptos de resentimientos, miedos y ese inventario sexual, todo quedó ahí, y que todos los defectos de carácter que emergen ahí, pues nosotros estemos dispuestos a que Dios los liberase. Hay algunos que seguimos trabajando, ¿verdad? Porque esto es inherente a cada ser humano, pero para eso está una madrina recuperada, abstinente, que nos va guiando en el proceso. Llegamos al séptimo paso y ahí hay una bella oración. En el séptimo paso voy a leer el enunciado que está en la página 59. Dice: humildemente le pedimos que nos liberase nuestros defectos. Entonces en la página 76 nos encontramos en la oración que digo yo, preciosa, que yo la rezo todos los días junto con la oración del tercer paso. Dice: Creador mío, estoy dispuesto a que tomes todo lo que soy bueno y malo. Te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que nos obstaculizan en el camino para ser útiles a ti y a nuestros semejantes. Danos la fortaleza para que al salir de aquí cumpla con tu voluntad. Amén. Tu voluntad. Entonces, una vez que yo hice compartí este párrafo, lo comenté con la madrina, seguí con el octavo y el noveno paso, que es el paso de las enmiendas, es el paso de la lista de personas a quienes hemos ofendido. El octavo paso dice: hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Esto lo vemos en la página 76 junto con el noveno paso también. La lista que de personas que hicimos en el cuarto paso, con muchas de estas tuvimos que hacer reparaciones más profundas, o tuvimos que abordarlo. Mi madrina me dijo: si hay algo en lo que tenemos que detenernos, nos detenemos. Y en el noveno paso, si reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para nosotros. Aquí hay algo muy importante en el noveno paso. A mí realmente me fascina, porque dice: nuestro verdadero propósito es ponernos en condiciones para servir al máximo a Dios y a los que nos rodean. Una persona, y hablo de mí, que no ha hecho su cuarto, su quinto paso, no puede llegar a servirle ni a Dios ni a las demás personas si ni siquiera me he perdonado a mí mismo. Entonces, el libro grande es un recorrido exhaustivo sobre enmiendas, sobre reparaciones que
que se pueden hacer. Habla el tema de las reparaciones presenciales, cuando pues citamos a una persona, todo esto con guía de una madrina y un padrino, eso es importante. Cuando hacemos reparaciones con nuestras finanzas, personas que han tomado fondos ajenos. El libro grande no deja nada a la imaginación, aquí está todo. Dice hacer todo lo necesario para encontrar una experiencia espiritual, ¿verdad? Yo no puedo decir, mire, es que ya yo tengo una experiencia espiritual, no. Como hizo el doctor Bob, que llegó y salió de la casa y se fue a hacer enmiendas de la noche hasta la medianoche, ¿verdad? Eso es realmente liberador. ¿Cuántas personas perdieron la reputación por algún error que nosotros cometimos? Personas que también, que escribió el libro grande, que fueron a las cárceles. Pensiones alimenticias, ¿verdad? Otra enmienda es la carta. Además de la enmienda presencial, la carta es otros a los que nos ha correspondido, personas que difamaron a otras, infidelidades, temas de celos, temas domésticos, todo eso lo escribe el libro grande. Ahí lo van a encontrar a partir de la página 77. Entonces esto es lo importante, seguir barriendo nuestro lado de la acera, eso lo dice claramente el libro grande, Alcohólicos Anónimos. Importante, compañeros, bajo ningún pretexto criticamos a tal persona ni discutimos con ella, ¿verdad? Que cuando llegamos a hacer una enmienda, decirle, como usted me hizo esto y esto y esto, yo infringí con usted tal acto, porque eso sería victimización y estar realmente responsabilizando a otras personas de lo que yo hice. No, realmente es un trabajo espiritual. Si tenemos duda con respecto a los tipos de enmienda que podamos hacer sobre una persona, ya sea una enmienda presencial, ya sea por carta, ya sea por una oración, eso lo hablamos con una madrina o con nuestro padrino. Ya no estamos solos, y estas cosas aquí no se trata de ser expertos en estas cosas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hay muchas enmiendas que hacerlas presencialmente podemos afectar a segundos, terceros y cuartas personas. Se trata de liberarnos nosotros, como le digo, de nuestra parte. ¿Para qué? Para poder serle útil al poder superior y a las demás personas. Y el libro grande, como les digo, siempre nos acompaña definitivamente en todo ese recorrido, en todo ese plan de recuperación que nos hablaba el doctor William Silver en la opinión del médico, ¿verdad? Y es que, y aquí se hace patente, en la página 83 nos dice: la vida espiritual no es una teoría, tenemos que practicarla, y practicarla es haciendo, no es solo escribiendo, mire, yo tengo que hacer una enmienda a fulanito, no, esto es un programa de acción. Por eso el capítulo está muy bien titulado, capítulo 6, en acción, donde yo pongo acción, mi práctica, la vida espiritual. Este paso me fascina, tiene unas promesas. Ya que hemos hecho nuestro cuarto, nuestro quinto paso, hemos revisado efectos de carácter, sexto, séptimo paso, y hemos puesto en lista aquellas personas a quienes hemos dañado desde la perspectiva de nuestras propias faltas. Dice en el último párrafo de la página 83 que son las promesas del noveno paso, y con esto termino. Si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, nos sorprenderemos de los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Voy a conocer una nueva libertad y una felicidad nuevas. No nos lamentaremos por el pasado ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. Comprenderemos el significado de la palabra serenidad. Esto es una belleza. Y conoceremos la paz, sin importar lo bajo que hayamos llegado. Y eso me hace pensar hasta en mi inventario sexual. Percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Imagínense, servir a Dios y a otras personas. Desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima a nosotros mismos. Perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. Se desvanecerá la ambición personal, nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Es otra cosa, si nos sentimos diferentes. Mi experiencia. Se nos quitará el miedo a la gente, a la inseguridad económica. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desconcertaban. De pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podríamos hacerlo. Al final dice, en el próximo párrafo dice, son estas promesas extravagantes
No lo creemos, están cumpliéndose en nosotros, a veces rápidamente, a veces lentamente, pero siempre se realizarán si trabajamos para obtenerlas. Por eso, compañeros, hablaba yo un trabajo vigoroso, diario, tenaz, con el libro Grande Alcohólicos Anónimos, y yo digo, sí, estas promesas no son extravagantes, sí se dan totalmente, y esto se los dice una como era compulsiva, como yo, que fue liberada de las garras de la muerte por un poder superior que me vio con ojos de misericordia. Estoy feliz de haber compartido mi cuarto al 9º paso. Muchas gracias, Coti e Idoya, por la invitación. Muy complacida por compartir con ustedes, compañeros, y que siga la actividad de la Junta de Compañerismo. Muchísimas gracias por todo. Felices 24. Muchísimas gracias, compañera Gaby de Costa Rica, por tu compartir. Ahora damos el paso a Silamani, que nos contará cómo vive los pasos 10, 11 y 12. Y bueno, felicidades, Silamani, por este segundo año de abstinencia. Buenos días, compañeras y compañeros. Aquí Silamani, adicto a las harinas, azúcares, edulcorantes y grandes volúmenes de comida. Simplemente adicto, recuperado y con fecha de abstinencia completa del 6 de mayo de 2018. Pues en primer lugar quiero agradecer a nuestras compañeras el que me hayan pedido el poder participar en esta junta de compañerismo, tanto a Coti como a Idoya. Y bueno, pues celebrando este regalo fantástico que ha sido poder aceptar el regalo de la abstinencia completa durante estos dos años, ¿no? Algo que para mí resulta sorprendente, porque sé que no es algo que yo haya hecho y y tengo muy claro que en el momento en que yo piense que ya he sido yo quien lo ha hecho, quien ha conseguido algo, en ese momento mi enfermedad ha introducido una cuña en mi recuperación y por ahí puede hacer convertirse en una brecha que acabe rompiéndola. Porque sé que tengo que estar muy consciente, ser muy consciente de que esto es una enfermedad que día a día tenemos que seguir trabajando con ella y tenemos que darnos muy cuenta de que seguimos exactamente igual de enfermos que cuando comenzamos o más todavía, porque la enfermedad se va haciendo cada vez más fuerte y cada vez de forma más sutil, perniciosa y muchas veces de forma imperceptible quiere apoderarse de nosotros. Yo algo que tengo muy claro es que hay elementos fundamentales que aprendí desde el primer momento y que creo que no tengo que olvidar. Lo primero es que tengo muy mala memoria, que es como adicto tengo muy mala memoria y que por eso necesito cada día estar trabajando el programa. Lo segundo es que tengo que estar dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para seguir recuperándome. Y que lo tercero es que no hay nada más importante que mi abstinencia completa, porque esa es la llave de esa cerradura de la puerta de la recuperación. A través de esa llave, con esa llave yo abro esa puerta y ya puedo conectar con un poder superior que realmente es el que me ayuda a cruzar esa puerta. Pues este segundo año de abstinencia completa, lo cierto es que ha sido muy diferente a lo que fue el primer año. Yo creo que para mí, tal y como lo he vivido, ha sido un año de asentamiento, de ganar en serenidad, ¿no? De ganar en una serenidad cada vez más palpable y poder empezar a percibir la recuperación cómo es de sutil y cómo tengo que valorarla, ¿no? Porque algo que yo me he dado cuenta en este tiempo es que cada vez vas siendo más sensible a la serenidad y cada vez eres más sensible a nuevos aspectos que antes estaban totalmente arrasados por la adicción. A mí me gusta ver cómo esto es como
es como un jardín. Yo creo que esta metáfora o este símil ya lo he utilizado anteriormente en alguno de mis compartires, ¿no? Pero la recuperación en sí es cuando estás realmente en la adicción activa, es como si hubieses arrasado un jardín donde no crece absolutamente nada de vida. Y entrar en abstinencia completa empieza a significar que ese jardín empieza a brotar, empiezan a aparecer pequeños brotes que son muy, muy, muy lindos, brotes que empiezan a hacer que el terreno sea de color verde, pero después empiezas a ver que poco a poco también salen flores y que empiezan a nacer como arbustos un poco más grandes, ¿no? Y estos arbustos para mí son la serenidad y la claridad de mente, la claridad de visión y ver que realmente la recuperación no solamente se mide en en los kilos que has perdido. No, la recuperación, yo este año me he dado cuenta de que se percibe con la serenidad y la claridad que uno va empezando a desarrollar conforme va pasando el tiempo. Y esta claridad es para mí muy importante porque realmente yo he cambiado mi forma de valorar de lo que significa la recuperación. Como digo, en el primer año yo perdí algo así como 47 kilos en ese primer año. Y en este año, sin embargo, pues no han sido tantos kilos. Han sido como, pues ahora he perdido 40, entonces son 58, pues entonces son pues 11 kilos lo que he perdido en este año, ¿no? Y esto ha sido también un reto importante. Y digo que ha sido un reto importante porque estaba acostumbrado en el primer año a tener una pérdida muy rápida de peso. Y como yo tengo una imagen bastante alterada de mí mismo, pues yo me sigo viendo exactamente igual de obeso, ¿no? Pero claro, tengo que reconocer que en este año esta pérdida de peso que ha ido cada vez ha sido pues más o menos continuada, pero no ha sido tan espectacular como la del primer año, pues me ha llevado a empezar a ver y a valorar de otra forma diferente lo que significa la recuperación. Una de las primeras cosas que valoro es que tras 2 años nunca en mi vida anteriormente había conseguido perder 58 kilos y esos 58 kilos se quedaron, se fueron y no regresaron, porque yo cuando me ponía a hacer una dieta, como mucho, perdía 20 kilos y hoy si perdía 25, ya eso era algo impresionante, pero eso me duraba como un mes y medio. Al mes y medio pues prácticamente había recuperado ese peso y algunos kilos más, ¿no? Entonces, esto de por sí ya es para mí un efecto de la recuperación. Estar 2 años, haber perdido todo ese peso y no haberlo recuperado de ellas, para mí eso ya significa mucho. Pero poco a poco he ido descubriendo, y yo creo que esto ha sido el regalo de mi poder superior en este año, en que he empezado a ver que la recuperación no solamente significa el cambio físico, es sobre todo el cambio mental que se produce en tu mente. Ese cambio mental que se produce te lleva a ver con más claridad, con más serenidad y te hace poder estar sereno en medio de una tormenta. Ha habido momentos en este año que han sido momentos difíciles y no ha sido el momento quizás más difícil el tema del coronavirus o la pandemia, porque eso ha sido difícil, pero no ha sido lo más difícil. Quizás para mí lo más difícil fue un momento en que pues tuve que cambiar de madrina y ese cambio fue el tener
el tenerme que ver obligado a cambiar fue para mí todo un reto, ¿no? Pero en todo momento tener que cambiar de madrina porque mi anterior madrina había recaído, pues fue difícil, pero también ha sido como un regalo, ¿no? Porque me ha ayudado muchísimo a entender que la recuperación es algo que se me ha regalado y que tengo ahí un poder superior que me sigue cuidando y me sigue dando lo que necesito en cada momento. Como digo, una de las cosas que he aprendido es la serenidad y la felicidad y el contentamiento que yo tengo. Es como una nueva forma y manera de valorar la recuperación. Sé que mi cuerpo en 2 años ha perdido, pues son 58 kilos. Y esto es casi, pues ha sido una tercera parte, una tercera, no, casi más, porque yo estaba pesando 205 kilos cuando comencé y entonces eso es una parte importante del peso. Y entonces, evidentemente, mi cuerpo se tiene que asentar. Y tengo muy claro que se tiene que asentar y se tiene que serenar. Y que más adelante, pues todavía, yo creo que todavía me quedan por perder unos cuantos kilos, como 35 kilos todavía por perder. Pero sé que esto va a ir llegando en su propio momento y cuando mi cuerpo ya esté preparado. Porque creo que durante muchísimos años he sometido a un gran estrés y a un gran padecimiento a mi cuerpo. Y ahora lo que tengo que hacer simplemente es respetar a mi cuerpo y dejar que vaya a su propio ritmo y no querer controlar. Porque algo que me he dado cuenta es que durante este año lo que he tenido que aprender es querer dejar de controlar cómo iba perdiendo el peso y cuánto peso iba perdiendo y si era suficiente o no era suficiente. Porque porque cuando yo empiezo a querer controlar cuánto peso es el peso adecuado que tengo que perder y el que a mí me parece adecuado que yo tengo que perder, estoy empezando a ejercer el control y estoy empezando a querer ser el que gobierna, otra vez el director de teatro de toda la obra. Y esto no es así, esto es algo que he aprendido. Y sé que si yo me encamino por ahí, voy a acabar mal. Acabaré mal, acabaré con resentimientos y sé que los resentimientos son lo peor que hay para un adicto. El resentimiento, el miedo es lo que hay peor para un adicto y que te puede llevar de nuevo a una recaída, ¿no? Entonces, para mí estar en paso 10, 11 y 12 eh, realmente significa estar muy alerta a los resentimientos, muy alerta a los miedos y enmendar rápidamente cuando me doy cuenta de que pues he cometido alguna torpeza, ¿no? Y cuando me doy cuenta de que estoy pues generando o sobre todo estoy incubando odio y resentimiento. Y la mejor manera que tiene y que yo veo que tengo para poder prevenir todo esto es como dice el libro grande, pues lo tengo apuntado de varias maneras: paciencia, tolerancia, comprensión, amor, bondad, buena voluntad, pero lo que más aparece siempre es tolerancia, tolerancia y paciencia. Esta paciencia, tolerancia, comprensión y amor la tengo que ejercer a diario. La tengo que ejercer a diario conmigo porque me doy cuenta de que si no soy paciente, no soy tolerante conmigo mismo, si no soy paciente y tolerante con mis defectos de carácter, es muy posible que entonces el resentimiento o los defectos de carácter se hagan mucho más grandes. Aquello de que lo que resiste persiste y a lo que te resistes persiste, pues es importante tenerlo muy en cuenta, ¿no?
Entonces tengo que ser paciente con mis torpezas y enmendar, pero tener muy claro que no puedo entrar en ese tipo de reflexiones mórbidas que me llevan a otro de los grandes defectos de carácter que han caracterizado mi vida, que es la autoconmiseración. De hecho, el punto que yo creo más importante en vivir en el paso 10, 11 o 12 es cuando cada mañana yo me levanto y pido que sea liberado de la autoconmiseración. Porque la autoconmiseración para mí es un defecto de carácter que está muy ligado a otro, la soberbia. O es como la otra cara de la moneda de la soberbia. En una cara está la autoconmiseración, en otra cara está la soberbia. Y en la soberbia, pues soy lo mejor de lo mejor de lo mejor y nadie me tiene que soplar. Y la autoconmiseración es que soy lo peor, lo peor, lo peor y pobrecito de mí, ¿no? Y entonces esto es lo que yo continuamente pido cada mañana, que mi poder superior me libere de la autoconmiseración, que me libere de los falsos motivos, de los motivos egocéntricos y egoístas, y que me ayude a identificar cómo puedo servir a sus propósitos, que también no tengo muy claro cuáles son, y simplemente que yo sea siempre un instrumento para poder ayudar y servir a los demás. Yo creo que este es el punto importante, el servicio. Para mí el servicio es lo que me mantiene en la recuperación. Cuando trabajo con mis ahijadas o con mis ahijados, lo hago de una manera alegre y contento porque sé que todo eso que yo estoy poniendo por ayudar a otros en realidad es increíblemente algo que está ayudándome a la vez que lo estoy haciendo. Y ayudar para ser ayudado me parece la mejor manera para continuar en la senda de la recuperación. Y para acabar ya mi compartir en esta junta de compañerismo, pues lo único que puedo hacer es dar las gracias a todo el grupo, a todas las personas que estáis ahí en ese grupo, especialmente pues a todos los que son mis ahijados en estos momentos o que han sido mis ahijados en diferentes momentos, porque realmente he aprendido mucho. He aprendido mucho y ese poder superior ha hablado muchas, muchas, muchas veces a través de mis ahijados. Y hay muchas veces que cuando precisamente yo, cuando empiezo a hablar o compartir con un ahijado o con una ahijada, de repente me doy cuenta de que no soy yo quien está hablando, que realmente es ese poder superior y que muchas veces el mensaje que estoy dando para un ahijado es un mensaje directo de mi poder superior para mí mismo, ¿no? Entonces, realmente el trabajar con otros, el compartir a diario en la cadena es un elemento fundamental para esta recuperación. Porque, como decía, pues al principio tengo muy mala memoria y se me olvida enseguida que soy un adicto. Y en cuanto yo dejo de estar haciendo lo que tengo que hacer a diario, de dar todos esos pequeños pasos como son preparar mi plan de comida, preparar los tuppers, luego trabajar con mis ahijados, compartir en la cadena. Si yo no hago todo esto que tengo que hacer a diario, si no respeto todos esos pasos, la danza de la recuperación empieza a resentirse. Por eso para mí hay elementos básicos y fundamentales que son esenciales para continuar en la danza de la recuperación, y es dar todos esos pasos, uno tras otros, pedir a mi poder superior la abstinencia,
pedir que me libere de la autocomiseración y que pueda servir a los demás. Después preparar un plan de comidas pesado y medido y compartir y estudiar el libro grande con mis ahijados y con los compañeros. Eso para mí es lo que realmente a mí me ancla y me ancla en la senda de la recuperación. Y espero que esto sea así por mucho tiempo, porque sé que ese jardín, que es el jardín de la recuperación, todavía tiene mucho, mucho que ofrecer y muchas flores y mucha belleza tiene que verse en ese jardín. Por eso es tan importante mantener la abstinencia completa, porque cada vez que uno recae, si uno recae, lo que está haciendo es que de repente todo ese jardín maravilloso lo quemas con un lanzallamas y casi quemas hasta sus raíces. Por eso es tan importante recordar que una recaída nunca, nunca, nunca es una opción. Muchas gracias a todas y todos y felices 24 horas.